Buenas noches, pastores, buenas noches, ovejitas. Es para mí un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Espero que hoy Dios les hable como me habló a mí con esa palabra que les voy a compartir. Oré mucho a Dios para que Él me dijera qué palabra compartir con ustedes hoy. Oré mucho en el lugar secreto para que el Señor hoy me hiciera un instrumento de salvación y, por qué no, una atalaya. Estuve mucho en el lugar secreto pidiéndole al Señor porque tenía 3 palabras, pero la palabra de hoy en verdad redarguyó mi corazón. Y quiero invitarles para que todos cerremos nuestros ojos y ustedes junto conmigo oremos para que el Señor en verdad sea quien nos hable hoy, que el Señor les permita a ustedes hoy escuchar con los oídos de Jesús y ver con los ojos de Jesús, para que así podamos tener entendimiento sobre esta palabra. Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, que esta noche, Dios, seas tú, Señor, usando mi vida para dar esa palabra, Señor, esa palabra que ha redarguido mi corazón, Dios, esa palabra que tú, Señor, me has dado, donde he sentido que directamente, Señor, tu Espíritu, de verdad, que me ha dictado, Señor, que decir esta noche. Te pido, Señor, que hagas cada corazón dispuesto, Jesús, para recibir, Señor, esa palabra de parte tuya, y que quede en nuestros corazones, Jesús, para que todos los días en nuestra vida la podamos aplicar. Te doy gracias, Señor, y oro por cada familia, por cada persona, Señor, que está hoy conectada en esta iglesia casa, Señor, en este altar familiar, Jesús, donde podemos, Señor, escucharte, Dios, donde podemos, Jesús, sentir tu presencia, Señor. Espero, Señor, confío, Señor, y te pido, toma todo control, Señor, esta noche, y que seas tú y solo tú hablándonos. Amén y amén. Bueno, y sin más preámbulos, los invito a que vayamos a Juan, capítulo 13, versículo del 1 al 17. Les voy a dar tiempo para que ustedes puedan buscar en sus Biblias, en esas espadas que debemos tener en nuestras casas, esta palabra para empezar la enseñanza. Bueno, Juan 13, del 1 al 17, y se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén y amén. Bueno, como les decía, les voy a explicar por qué llegué a esta palabra. Una noche, a mí me enviaron a hacer algo que yo no quería hacer.
Entonces, digamos que mi orgullo no me permitía como saber que yo no tenía la razón. Entonces yo fui a mi lugar secreto y empecé a orar y a luchar con esto y a decirle: Señor, por favor, háblame, Señor, exhórtame, disciplíname y muéstrame si yo estoy mal. Y el Señor inmediatamente me envió a esta palabra de Jesús lava los pies de los discípulos. Yo no la entendí en el primer momento, o digamos que más bien no quise entenderla por mi mismo orgullo, pero yo seguía pidiéndole a Dios que me hablara. Esa noche el Señor se llevó todas mis cargas y finalmente pude hacer lo que me habían enviado a hacer y lo hice. Digamos que Dios me dio como el ánimo y el amor por hacerlo, ¿verdad? Pero esa palabra quedó ahí incrustada en mi corazón. Y entonces, siempre que oraba en el lugar secreto, el Señor me llevaba esa palabra. Digamos que Dios en estos últimos meses, en estos últimos días me ha enseñado que cuando yo tengo una carga, que cuando hay algo que a mí no me gusta, yo lo someto a oración. Y lo someto a oración en el lugar secreto, pidiéndole a Dios que me ayude a morir a mi carne, que me ayude a morir a eso que está mal y que yo sé que está mal, pero que el orgullo y la soberbia no te dejan ver más allá. Pasaron los días y tuve una discusión con mi esposo en estos días de cuarentena. Esa discusión a mí me enojó mucho, me dio mucha rabia. Nuevamente mi orgullo estaba otra vez peleando con mi ser. Entonces me fui nuevamente al lugar secreto. Algo que yo he entendido es que la carne te jala para abajo, pero el espíritu te jala para el cielo. Entonces nuevamente sometí, o sea, eso no es fácil, porque no es fácil morir al orgullo y a la soberbia. Uno es algo supremamente difícil, pero si nosotros lo hacemos con Dios, todo es más fácil y siempre vamos a obtener una bendición. Me fui a ese lugar secreto, lloré, le pedí: Señor, háblame, dime, corrígeme, enséñame, porque necesito sacar eso que estorba para amarte cada día más. Señor, ayúdame. Oré, como les digo, clamé, lloré por mi mismo orgullo, mi misma soberbia, y el Señor nuevamente me envía a Juan capítulo 13. Esa noche, digamos que todo fue más claro. Entonces yo empecé a leer y a entender esta palabra. Y fue ahí donde llegué a la siguiente conclusión. Y es ahí donde el Señor todos estos días, como les decía, ha puesto en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. El Señor me mostraba en esta palabra que aún siendo el Maestro, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, lavó los pies de los discípulos. Y que me enseñaba aquí 3 cosas muy importantes: la humildad, el morir al orgullo y el servicio. Y de eso le quiero hablar esta noche, de esas 3 cosas. Entonces vamos a empezar. Al pensar en humildad, viene a mí una palabra que les invito nuevamente a compartir en Mateo 18:3. Pueden ir ustedes también a su Biblia y la van buscando. Y dice: y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra humildad no quiere decir pobreza, como muchos piensan. Al contrario, la palabra humildad quiere decir riqueza de corazón. Y en el capítulo 4 llega lo más importante, la exhortación. Dice: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Muy bien, ahora les quiero leer esta palabra en la nueva versión para que quede totalmente clara. Mateo 18, 3, 4. Bueno, vamos a leer la nueva versión. Y les dijo:
Les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Amén. Bueno, investigando la palabra humildad, me di cuenta que la palabra humildad se deriva de la palabra humus. Humus significa tierra. Entonces a mi corazón venía, ¿cuántas veces hemos dejado de estar en tierra? ¿Cuántas veces hemos olvidado estar de rodillas, clamando y pidiéndole al Señor que nos perdone, que nos cambie, que nos transforme? Y el Señor nos levanta de ese suelo y Él nos lleva a un lugar mucho más alto, a un lugar donde nuestras vidas cambian y son transformadas por ese alfarero que es Jesús, y donde podemos pedirle perdón a esas personas que hemos hecho daño, donde podemos pedirle perdón a Dios con un corazón de arrepentimiento sincero y puro. Y al pensar que debo ser como niño, recuerdo a mi hijo Juan José. Él sí que me ha enseñado esta palabra de humildad. Me lo ha enseñado con su ejemplo. Un día, hace varios meses, digamos varios años, él estaba aún más pequeñito. Él estaba haciendo tareas y digamos que yo no había quemado esa faceta en mi vida de ser mamá, de ser maestra. Yo recién me había retirado de trabajar, entonces no tenía la paciencia, no tenía tal vez la disposición y el amor porque no sabía cómo hacerlo. Era algo nuevo en mi vida, ¿sí? Que yo estaba experimentando. Entonces, mi hijo me dice que le enseñe a hacer, que le ayude a hacer alguna tarea, que lo oriente, y él no entendía. Yo le explicaba y él no entendía. Entonces ese día yo me airé mucho, no tuve la paciencia para hacerlo y lo regañé de una manera fuerte y tal vez mis palabras fueron muy hirientes con él. Terminamos de hacer la tarea y él en la noche se acerca a mí con un amor y con una dulzura, diciéndome: mami, gracias por ayudarme a hacer la tarea, perdóname por no entender. O sea, con una humildad de verdad, que ahí, ese día, mire, yo tengo ese día aquí en mi corazón, porque ese día yo entendí el verdadero significado de la humildad. Porque como acabamos de leer en la palabra, debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Y es así, porque un niño es humilde, perdona con facilidad, olvida con facilidad. Ese día yo tuve muchos sentimientos encontrados en mi corazón: vergüenza, impotencia, me sentí muy mal. Y ese día entendí, o sea, mi hijo con su amor me enseñó el verdadero significado de la humildad. Cuando el orgullo y la soberbia me tocan, es ahí donde voy a ese lugar secreto, a humillarme delante de Dios, a pedirle: Señor, tócame, transfórmame, quita esto que estorba para amarte, Señor. Me humillo ante Dios y créame que duele. En esta carne duele, y sí que duele, porque es morir a tu orgullo, pero es mayor la victoria y las bendiciones que recibimos cuando atravesamos esa puerta al lugar secreto y salimos descargados y transformados totalmente por el único que nos puede transformar, por Jesús. Y en verdad yo los invito para cuando sientan esto, hagan eso, oren, clamen, lloren en ese lugar secreto, pídanle al Señor que transforme sus vidas y así será. El segundo foco de mi enseñanza es el servicio. Bueno, pero vamos a ver cómo es ese servicio que el Señor nos ha enseñado. Cuando Dios lava los pies de los discípulos, nos enseña cómo les sirve a los discípulos siendo aún en Dios. Como les decía al principio, siendo aún el Maestro. Debemos servir a los demás sin pensar que nos vamos a avergonzar, sin pensar que vamos a perder algo, sin pensar que vamos a recibir algo a cambio. Debemos servir a los demás con ese amor que el Señor
sirvió a sus discípulos. Debemos servir con disposición de corazón y hacerlo con toda la voluntad. En verdad, como les digo, sin esperar nada a cambio. Es necesario estar preparados espiritualmente para poder servir a las personas físicamente, porque si no todo se va a convertir en altivismo, en ese orgullo, en vanagloriarnos nosotros, y eso no puede ser. Nosotros debemos servir solo con un propósito, y ese propósito de servir debe ser un propósito de Dios, y de eso les voy a hablar ahora. Bueno, como les decía, en esta cuarentena he aprendido que siempre que sirvamos a alguien, más que servirle físicamente, ese servicio siempre debe llevar un propósito de Dios. En estos días yo pensaba y estaba muy cargada, pues porque uno ve las necesidades de las personas que tienen necesidades de alimentos, digamos que necesidades económicas. Entonces yo le decía, Señor, yo quiero ayudar, yo quiero ser ese instrumento de bendición. Y el Señor me hablaba específicamente y me decía, claro que sí debes ayudar, pero antes de llevar ese alimento físico, debe de ir acompañado de un alimento espiritual, porque si no, nada tendría un propósito. Y el Señor me ha hablado mucho en esta cuarentena de eso. Si vamos a llevar un alimento físico, ese alimento físico de pronto, digamos que nos calma el hambre, que por un momento mengua esa necesidad que tenemos, pero ese alimento espiritual, la palabra de Dios, dejar esa semilla en ese corazón, esa siembra en esa casa, de que conozcan del Señor, de que confíen en Dios, ese alimento va a ser para siempre. Ese alimento, digamos que va a quedar ahí en nuestro corazón, en nuestra alma, y nos va a ayudar cuando tenemos todas estas necesidades. Entonces yo entendía que ese alimento espiritual, ese servicio espiritual es mucho más importante que ese servicio físico. Si hacemos esfuerzos para ayudar y ese esfuerzo no lleva el mensaje de Dios, ¿para qué ayudar? Realmente no vale la pena, porque nosotros no somos una institución humanitaria ni somos una Cruz Roja. Nosotros somos hijos de Dios, somos evangelizadores, y esa ayuda que llevamos, claro que tiene que también ayudar a las personas a calmar sus necesidades, claro que sí, pero lo más importante es dejar ese mensaje de salvación, dejar ese mensaje de por qué Dios fue a la cruz por ti y por mí, dejar ese mensaje de amor y de misericordia de Dios, de arrepentimiento. Eso es lo más importante, porque pensemos, vale la pena en verdad llevar, por ejemplo, yo hoy le llevo un mercado a una persona que está muy necesitada, pero en esa casa hay discordias, peleas, insultos, ansiedades, ¿sí? O sea, están esas cosas que nos agobian todos los días, en verdad. Entonces ese mercado se va a acabar y van a seguir las peleas. Entonces yo realmente como luz y sal que Dios me ha puesto en esta tierra, lo más importante, el mercado es una añadidura. Claro que se necesita, pero es una añadidura. Lo más importante acá es dejarles a ellos esa semilla en su corazón y ese sentir, esa necesidad de tener ese encuentro con Jesús, de saber que Él es el único que puede cambiar mis necesidades en bendiciones, y de decir que en esa casa quedó el mensaje de Dios, en esa familia, en esos corazones quedó esa necesidad, esa hambre y sed por Jesús, esa llenura del Espíritu, que si mañana tal vez vuelvo a tener la necesidad física de alimento, sé que confío en Jesús y que me voy a postrar a sus pies y a orar y a clamar, y Dios va a tomar el control. Porque si yo confío totalmente en Él, créanme que Dios obra en la situación. Entonces lo más importante es llevar ese mensaje de Jesús, ese mensaje de Dios, dejarlo ahí en esa casa, en ese hogar, en esos corazones. Como les decía al inicio,
Dios a veces nos envía a hacer cosas que no nos gustan o que tal vez pensamos que no estamos preparados, ¿verdad? Pero aunque no entendamos lo que Dios quiere hacer o nos preguntamos por qué lo quiere hacer, debemos obedecer. Obedecer porque por algo Él es el Señor de nuestras vidas. Y yo pensaba, ¿qué cuenta más, la obediencia o la inteligencia? Y claro que cuenta la obediencia, porque debemos nosotros sujetarnos y obedecer a Jesús. Porque sabemos, como lo han dicho nuestros pastores, que todo lo bueno proviene de Dios. Y así es. Claro que sí, todo lo bueno proviene de Él. Y si nosotros obedecemos, créanme que lo único que puede venir son bendiciones y victoria. Por eso pidámosle a Jesús que nos dé un corazón obediente y sujeto, aun cuando no estén pasando esas cosas que nosotros queremos que pasen. Pero Dios siempre tiene control y Dios siempre está en la situación. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos que así como Él había lavado los pies de ellos, así ellos, entre ellos mismos, debían lavarse sus pies. Ahora, ¿qué significa esto? El apóstol Pablo en la carta a Gálatas nos explica, y los invito a que vayamos a la palabra Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Vayan buscando ustedes en sus espadas, también en sus Biblias, Gálatas capítulo 6. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Eso lo que quiere decir es cuando un hermano en Cristo ha sido tentado por el pecado y ha caído, una persona que esté preparada maduramente y espiritualmente debe levantarla, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder levantar a esas personas? También hemos espiritualmente hablado, debemos haber sido lavados los pies por Jesús, o sea, haber sido limpiados también nosotros, transformados y limpiados nuestros corazones para poder levantar a otros. Porque en muchas comunidades cristianas existen talentos, existen dones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Pero nosotros como hermanos, como familia en Cristo, debemos ser levantados unos a otros, como les digo, con mucha madurez espiritual y primero siendo limpiados por Jesús. Primero nosotros siendo limpiados de nuestros pecados por Jesús para poder levantar a otros. Amén. Debemos acudir al Señor cada vez que sintamos que hemos sido sacudidos o impuros en la vida cristiana. Debemos acudir a Él para que Él nos limpie y nos sane y sobre todo nos restaure. Amén. Y esto es lo que les acabo de hablar, también es servicio, ¿verdad? Restaurar, levantar a otras personas, tal vez con nuestras experiencias, con esas promesas que el Señor nos ha dado a nosotros. Eso es servir a nuestra familia en Cristo. Eso también es servicio. Ahora los invito a que vayamos a Salmo 139, versículo 23 y 24. Vayan ustedes buscando la palabra allá en sus casas. Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. No hay ni siquiera uno de nosotros que no cometa pecado todos los días, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Pero debemos ir a Jesús, declarar nuestros pecados con nuestra boca y pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie. Y por favor, no dejen que el callar esos pecados, que eso rompa la comunión con nosotros a diario con Jesús. Eso no lo podemos dejar. Debemos tener una comunión a diario con el Señor, una comunión en ese lugar secreto,
una relación con Dios, constante, diaria, permanente. Amén. No olvides, no dejes que el pecado interponga y rompa ese compañerismo y esa relación diaria con Jesús. Bueno, y para terminar quiero hacerlo con una cita bíblica. Está en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Y dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y quiero compartir con ustedes unas palabras que preparé sobre esta cita bíblica. Y dice: orgullo y arrepentimiento. A muchos no les gusta emplear la palabra arrepentimiento. Sienten que los desvaloriza, y es porque este arrepentimiento ataca nuestro orgullo y destruye nuestras pretensiones, lo que nuestro corazón pretende. Arrepentirse es acusarse a sí mismo. Eso es lo que a veces sentimos. Reconocer que nos equivocamos de camino, que no tenemos recursos para regresar, es humillante en algunas ocasiones. Pero la palabra de Dios nos muestra que es así precisamente, ahí donde Dios quiere llevarnos. Dice en Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3:9. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento surge en el corazón del que se convence del amor de Jesucristo, quien fue crucificado para salvarnos, produciendo un cambio interior acompañado de la tristeza por haber desobedecido a Dios. Y ese es el mensaje de esta noche, el mensaje que Dios quiere que quede en nuestros corazones: humildad, servicio y arrepentimiento. Hablar a cada esposa, esposo, hijos, servidores. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos perdonar. Necesitamos tener un corazón de arrepentimiento para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Sanar esta tierra, pero antes de sanar la tierra, la humanidad debe ser sana. Entonces, ese es el mensaje que quería de verdad que hoy quedar en nuestros corazones. Que nosotros, digamos, que podamos morir a todo eso que está mal en nosotros, que estorba para servir a Dios. Y una de esas cosas es el orgullo, la soberbia, la ira. Tener en cuenta que debemos servir, nunca lo olviden, siempre servir con un propósito en la palabra de Dios. Servir con propósito de Dios. Tener humildad, un corazón humilde, un corazón que pueda humillarse ante el Señor. Y eso es lo que necesitamos ahora. Que todo este pueblo, que todo el mundo, que todo Colombia, nos humillamos ante el único Dios, ante nuestro único Señor, nuestro Salvador. Humillarnos y pedirle perdón por todo lo malo que hacemos y pedirle a Dios que nos cubra con su santo manto, que nos ayude a salir de esto, que podamos pronto no volver a lo mismo, porque miren que si algo he aprendido y lo he aprendido de mi pastora, es que ella dice que si nosotros salimos de esta cuarentena igual, todos estos días que hemos estado, digamos que guardados en nuestras casas, no serviría de mucho, porque no podemos salir igual. Tenemos que salir mucho mejor en Cristo Jesús. Que si antes solo orabas una vez, ahorita debes orar 3 veces. Que si antes ni siquiera orabas, tener ahorita esas relaciones, esa comunión con Jesús. Debemos salir transformados, salir mucho mejor de esa cuarentena, salir sirviéndole al Señor con más amor, con más agrado, con más entusiasmo, morir totalmente al pecado. Debemos salir mucho más transformados por nuestro Señor Jesús. Porque mira, como dice en Apocalipsis 20, el Señor está a la puerta y le está llamando. Y es tu decisión si tú abres esa puerta, porque Jesús es un caballero y Él no entra obligando a nadie.
Él solo entra si tú abres la puerta. Y está en tus manos ahora mismo abrir esa puerta de nuestro corazón para recibirlo como nuestro único Señor y Salvador. Espero que te haya gustado, que esta palabra haya quedado en tu corazón. Dios te bendiga enormemente y quisiera que adoráramos a nuestro Señor Jesús con esta linda canción que en verdad redarguye mi corazón y Él merece toda nuestra alabanza de adoración. Dios te bendiga. Muchas gracias por prestarme atención y espero que pronto nos veamos. Hasta luego. Te despojaste, todo dejaste en el jardín del Getsemaní. En gran angustia el cielo escucha la decisión del Salvador. Dejaste el trono, te humillaste, tomando mi culpa y condenación. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Soy, oh, la sangre de clamaste al Padre, hágase en mí tu voluntad. Fue una batalla, la muerte rugía y en tu silencio el infierno cayó. Oh, la sanados en su sangre está